Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Shinark, Christoph55, Germán Aguas, Pablo Gómez, Cristian Paternina, Mauricio Martínez, Miguel Alvarado, Oscar Padilla, Federico Romero, Arturo Curiel, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Charlie Hernández, Fernando Santos, Dave Zipe, Manolo Casaus, Alberto Mesa, Agente Rivas, Bog Takovich, Seven, Enrique Vivas, Juan Manuel Cruz, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Samuel Maldonado, Flores Alexis, Faldemur, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Robespierre, Matías Buono, Yuki Nagato, Agustín Reyes, así como también a todos los que dejan sus supergracias en los comentarios de los videos que han sido de su agrado. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Hábitos Peligrosos, Manolo Casaus, Nanakase. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una aportación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfrutes la siguiente narración. Planta nuclear de Pitch Bottom, 1:31 am. Jennifer se quedó a un lado, retorciéndose las manos mientras Rick y el coronel Livingstone discutían. El anciano insistía en que Rick apareciera junto a él en la transmisión, y Rick se mantenía firme en su negativa. Rick seguía suplicante a Livingstone, que consideraba a Melissa, y acusando al coronel de utilizarlo. Livingstone estaba detrás de un podio con la insignia regulado de nuclear. Golpeó la parte superior del podio con el puño y las puntas de sus orejas estaban rojas. Varios de los empleados civiles también estaban enojados. Al parecer, Livingstone había ordenado que varios de ellos, junto con un puñado de soldados, fueran arrestados. Actualmente estaban retenidos en un vestuario y se habían apostado guardias armados. «¡Coronel!», gritó un técnico. «La situación está empeorando allá afuera. Con el debido respeto, si va a hacer esto, hágalo ahora». Furioso, Livingstone se despidió de Rick con un gesto de la mano. Luego, les indicó a Jennifer y a Richard que se unieran a él en el podio. Se movieron nerviosos entre la multitud y se pararon a su lado. Richard se limpió las gafas con el faldón de la camisa mojada y sucia e intentó sonreír, pero no fue convincente en absoluto. «Tengo que advertirles», dijo Livingstone, «que lo que estamos a punto de hacer es traición. Estoy seguro de que ambos conocen las sanciones. Esto no es nada menos que un golpe de Estado, o al menos un intento». «Sí, lo sabemos», dijo Jennifer, «pero no hay otra manera. Demasiadas personas han muerto. No tenían que hacerlo. Tenemos que detener esto ahora». El anciano sonrió y le dio una palmadita en la mano. Luego, se volvió hacia Richard. «¿Y usted, Dr. Linerbeer, está absolutamente seguro de que quiere seguir adelante con esto?» «Amo completamente a mi país, coronel». Livingstone exhaló un profundo suspiro. «De acuerdo. Entonces hagámoslo». El técnico pidió silencio y luego se colocó detrás de la cámara. «De acuerdo. 5, 4, 3, 2, 1. Señaló al coronel y se encendió una luz roja. Livingstone miró fijamente a la cámara paralizado. Jennifer se agachó y apretó la mano del anciano. «Está bien, estamos contigo». El coronel Livingstone se aclaró la garganta y luego comenzó a hablar. «Buenos días. Mi nombre es Coronel Augustus Livingstone del Ejército de los Estados Unidos. Retirado. Ayer mi país me necesitaba y respondí al llamado. Se me pidió que los defendiera, que defendiera sus vidas y sus hogares, e hice lo que se me pidió. Hoy la batalla continúa. Mis compatriotas estadounidenses, todos hemos sufrido pérdidas. La situación es grave. Mientras estoy aquí ante ustedes, nuestra nación está acosada por enemigos por todos lados. Desde las fuerzas incontrolables de la naturaleza, las criaturas que han diezmado nuestras ciudades costeras a lo largo de la costa este, y más insidiosamente, desde dentro de nuestro propio Capitolio. El presidente Tyler y su gabinete, junto con otras fuentes clandestinas dentro de nuestro gobierno, han conspirado para cubrir la verdad sobre los eventos de las últimas 24 horas.
Les han asegurado de que la situación está bajo control, pero no lo está. Han paralizado al ejército, a la Guardia Nacional y a los servicios de emergencia locales y federales. Las mismas personas que se supone que deben protegerlos no pueden hacerlo debido a la incompetencia de nuestro gobierno. Nuestros líderes en Washington solo han empeorado las cosas, y el precio que pagaron fue vidas americanas. De hecho, esto no tenía por qué suceder en absoluto. Podría haberse evitado. La mayoría de ustedes recordarán el huracán Floyd. En 1994 causó estragos en la costa norte de Maine, matando a más de 1,800 personas. Los daños más graves se produjeron en un pueblo llamado Phillipsburg. Lo que no sabían es que la mayoría de las muertes de Phillipsburg no tuvieron nada que ver con la tormenta. Fueron causadas por la misma criatura que nos ha atacado hoy. Nuestro gobierno sabía de ellas entonces y conspiró para mantenerlo en secreto. Los civiles que sobrevivieron al ataque de 1994 y tenían conocimiento de estas criaturas fueron amenazados y obligados a esconderse por temor a sus vidas. Lamentablemente formé parte de este voto de secreto porque en ese momento pensé que servía a los intereses de nuestra nación. Sin embargo, también advertí a los que estaban al mando de un peligro mayor y de absoluta certeza de que esto volvería a suceder. Mis advertencias fueron más que ignoradas, en particular por la administración de Tyler. Y ahora vemos las ramificaciones de ello. Conmigo están los doctores Jennifer Wasco y Richard Lindenberg. Ambos son reconocidos en el campo de la biología marina y ambos pueden verificar que las criaturas que actualmente atacan a nuestra nación, clickers por usar el término popular, representan un peligro mucho mayor del que el presidente admite. Aquellos de ustedes que ven esto probablemente se están preguntando ¿cuál es la situación en la costa este? Tal vez solo hayan escuchado informes o rumores dispersos. Eso se debe a que el presidente ordenó un apagón informativo en interés de la seguridad nacional. Pero esos intereses no sirven ni a la nación ni a la seguridad. Porque ustedes son nuestra nación y están en peligro. El presidente hizo esto para servir a su ideología religiosa y a la ideología de quienes lo apoyan. No están recibiendo información porque él piensa que será perjudicial para ustedes. Pero no tener los hechos podría muy bien costarles la vida. Estoy seguro de que nuestros ciudadanos en las zonas afectadas no pueden oírme, pero para el resto de ustedes esto es lo que necesitan saber. La región del Atlántico Medio está sufriendo actualmente las catastróficas consecuencias del huracán Gary. Además de eso, toda la costa este, desde Maine hasta Florida, está siendo atacada por estos clickers. Son depredadores y carnívoros, y deben exterminarlos en el lugar. Créanme cuando les digo que no durarán en hacerlo. Pueden moverse tanto por tierra como por mar, y pueden sobrevivir en agua salada y dulce. Los clickers son inmunes a las armas pequeñas y otras armas, pero las armas de fuego de alto calibre y otros proyectiles pueden perforar sus casquillos, y así pueden derribarlos. Son especialmente vulnerables al fuego. Se están extendiendo tierra adentro, y es posible que también aparezcan en nuestras costas del Golfo y del Pacífico. Ármense y hagan defensas. Si no tienen acceso a armamento pesado, refúgiense inmediatamente. Lo más importante de todo esto es que apoyen a sus militares, a las fuerzas del orden y a los funcionarios de gestión de emergencia. Ayúdenlos a ayudarlos, porque nuestro gobierno no lo hace. Mencioné que las criaturas están moviendo tierra adentro. El Dr. Wasco dice que este no es un comportamiento normal para ellas. Normalmente no se alejarían tanto de su hogar, y la razón por la que lo hacen ahora es porque están siendo impulsadas hacia adelante, o arreadas, por así decirlo, por un enemigo aún más letal. Hemos empezado a llamar a esta segunda raza de criaturas oscuros. Son reptiles y caminan erguidos sobre dos patas. Son increíblemente inteligentes. Tienen capacidades de razonamiento iguales a las de la humanidad y pueden usar armas. Algunos de ustedes podrían estar pensando que esto suena a mala película, y créanme cuando les digo que nunca he sido más serio. Creo, y mis asociados coinciden conmigo, que estos oscuros pusieron en marcha el ataque inicial en un esfuerzo por sumir a nuestra nación en el caos y la confusión, para luego poder lanzar un segundo ataque. Lo han logrado con resultados notables, ayudados tanto por el huracán como por la inaptitud de nuestro presidente. Su absoluta arrogancia e ignorancia han ayudado al enemigo y los estadounidenses han pagado el precio. Por lo cual pido que el presidente Tyler renuncie. Pido que su gabinete y sus partidarios también se hagan a un lado. Si nadie guía a este país y hace lo que se debe de hacer para protegerlo, entonces por Dios que yo lo haré. Yo, el coronel Augustus Livingston, pido una muestra nacional de desconfianza a nuestro liderazgo.
Pido a todos los ciudadanos americanos, ya sean militares o civiles, que me apoyen y defiendan a esta nación de las fuerzas tanto internas como externas. Pido que nuestros aliados vengan en nuestra ayuda, como lo hemos hecho tantas veces en el pasado por ustedes. Mis compañeros soldados, a ustedes les pido que desobedezcan sus órdenes directas y hagan el trabajo para el que se alistaron. Proteger a sus países y a sus pobladores. El presidente ha exigido mi renuncia. No es inminente. No renunciaré. No voy a retirarme. Continuaré luchando hasta que cada una de estas criaturas esté muerta o huyendo al mar. Únanse a mí. Ayúdenme a defender nuestro país defendiéndose ustedes mismos. Gracias. Y que Dios los bendiga. Jennifer se sacó las lágrimas de los ojos. La emoción y la seriedad en el tono de Livingstone la habían conmovido. Se dio cuenta de que Richard también estaba sorbiendo por la nariz. No creo, le susurró Richard. No creo que nunca haya estado más orgulloso de ser americano. Livingstone se alejó del podio y Rick se abrió paso entre la multitud hacia él. Se dieron la mano. Gracias, coronel, dijo Rick. Livingstone se giró hacia el técnico. Haga llegar eso a los medios de comunicación y a cualquier otra fuente que pueda. Es nuestra prioridad número 1. De inmediato, antes de que suceda algo más. Ahora, si me disculpa, necesito ver cómo se mantiene nuestra defensa en el exterior. Falls Church, Virginia, 1:44 AM. El líder de los oscuros observó la escena desde la seguridad de un edificio desierto. Detrás de él había cientos de los de su especie, temporalmente saciados de carne de caballo y algún que otro humano. Miles más de los suyos avanzaban a lo largo de la costa. Las fuerzas principales avanzaban hacia la sede del poder de la humanidad, Washington, D.C., y la rodearían por todos lados antes de continuar con el asalto principal. Sabían que había otras naciones humanas, pero había sido esta la que declaró la guerra y por lo tanto, esta pagaría el precio. La necesidad de venganza era instintiva, primaria. Ardía dentro de todos ellos, actuando como una sola unidad cohesionada. Habían expulsado a los chasqueadores de sus enclaves en las profundidades marinas, haciendo esfuerzos especiales para expulsar a los ancianos, que eran más masivos y destructivos que sus contrapartes más jóvenes y pequeñas. Los clickers ancianos se habían comunicado con los de su propia especie, enviando señales sutiles bajo las fosas de aguas profundas. ¿Y el resultado? Había sido un efecto de cadena que se extendió a lo largo de la costa. El caos se había extendido entre la humanidad, haciéndola más vulnerable a los oscuros y su invasión final. ¿Qué pasaría entonces, una vez contemplado todo el plan? El líder no estaba seguro. Eso lo decidirían los ancianos, pero saboreó la victoria en su lengua vívida. En sus recuerdos estaba grabado el sabor de la victoria de siglos atrás, antes de que las tierras de arriba estuvieran densamente pobladas por humanos. Había habido largos siglos de relativa paz cuando la humanidad y los oscuros coexistían. Los oscuros rara vez desembarcaban. Cuando lo hacían, era para buscar alimento para los clickers, que eran impulsados por las corrientes submarinas. Las pocas veces que se habían encontrado con humanos habían cenado abundantemente. Todo eso cambió con el último levantamiento, que no había sido hacía tanto tiempo. Ahora había muchos más humanos, tantos que parecía que se habían apoderado del lugar por completo. Si los humanos no los hubieran aniquilado en esa cueva, los oscuros podrían haber permanecido ocultos en sus enclaves submarinos. Los humanos habían comenzado esta guerra. No sería la primera vez que luchaban contra los oscuros. La lengua bífida del líder saboreó el aire. Entre las muchas leyendas transmitidas entre los de su especie había una que involucraba a una compañía de humanos que navegó hacia las partes septentrionales de su territorio. Esta familia de humanos tenía la piel y el pelo más claro que los normalmente que encontraban en estas costas, y también eran más hostiles. Habían llegado en grandes barcos, los primeros que los oscuros habían visto, y portaban armas grandes y pesadas hechas de hierro, espadas, sables y tridentes. Algunos llevaban hierro pesado sobre el pecho, y otros llevaban una cubierta similar al hierro sobre la cabeza. Algunas de las cubiertas tenían cuernos de toros o carneros. Los oscuros nunca se habían encontrado con humanos así. La humanidad había dado ese primer golpe sin previo aviso, y los oscuros se habían visto obligados a defender a los suyos. Habían ahuyentado a los humanos de piel clara, habían matado y consumido a la mayoría de ellos. Pasaron siglos antes de que volvieran a ver humanos así. Pero ahora estaban por todas partes. Los oscuros habían intentado vivir fuera de la vista de esta nueva raza de humanos,
y lo habían hecho durante unos cientos de años. Luego, llegaron a la costa durante el apogeo de una tormenta muy similar a esta, y actuaron por instinto, como siempre lo hacían. El asentamiento que atacaron era uno que habían saqueado siglos antes, cuando la tierra aún era fértil. Todavía estaba relativamente alejado de otros humanos. No esperaban irritar a los mismos. No esperaban ser cazados. No esperaban ser masacrados tan despiadadamente en esa cueva. El líder anhelaba la sabiduría del grande, que había sido asesinado durante la última invasión. El líder había encontrado el cuerpo él mismo, cuando los oscuros se retiraban al océano. Él y algunos otros habían llevado los restos del grande a su morada acuática y lo habían enterrado. Durante la retirada otros oscuros fueron asesinados, pero los de su especie siempre se las arreglaban para llevarse los cuerpos de sus caídos, sus hermanos. Solo uno había desaparecido. Ese hermano caído fue la razón por la que un grupo de oscuros fue enviado a tierra después de la retirada inicial. Habían establecido un hogar en una cueva remota, una gran familia de oscuros, y fueron masacrados por una invasión sorpresa de humanos. El mensaje que traía este ataque era simple. Los humanos sabían quiénes eran ahora. El olor de los humanos estaba por todas partes en este lugar sobre el mar. El líder había aprendido a reconocer el olor por las escasas invasiones submarinas que habían emprendido en los pocos años transcurridos desde la masacre. Como líder se había comunicado con los de su especie para que permanecieran ocultos, para dejar que los humanos buscaran y no encontraran nada. El líder y los otros ancianos de su especie planearían un asalto que aniquilaría a los humanos y eliminaría las amenazas de una vez por todas. Ahora ese momento había llegado. La tormenta había pasado, justo a tiempo para su propia tormenta. Se levantaron en masa y pretendían acabar con la amenaza de la humanidad. Esta vez, para siempre. Planta nuclear Beach Bottom, 1:57 AM. Livingstone escuchó los informes entrantes. Fuera de la central nuclear, la tormenta había comenzado a amainar ligeramente, pero incluso cuando la fuerza del huracán disminuyó, el asalto de los Clickers alcanzó su máxima potencia. Hasta el momento sus tropas habían logrado contenerlos sin sufrir grandes bajas. Desde detrás de ellos, en la cabina técnica, uno de los técnicos dijo: «Acabamos de perder nuestra conexión a Internet». Jeremías se giró hacia él. «Eso es todo. Ahora estamos completamente aislados». Livingstone también se sintió así, abandonado y a la deriva. Una vez más solo. ¿Logramos hacer pública esa transmisión?, se preguntó. El técnico que había filmado el discurso asintió. «Sí, está allá afuera. Si los medios se arman de valor y lo transmiten o siguen besándole el trasero a Taylor, es otra historia». «Lo van a mostrar», dijo Livingstone. «Se alimentan de situaciones como esta, de la misma manera que esas cosas de afuera se alimentan de nosotros». Las luces parpadearon, se apagaron y luego volvieron a encenderse. «No te preocupes», le dijo Jeremias a Livingstone. «Tenemos todo tipo de respaldos y generadores. Es inconcebible que esta instalación pueda quedarse sin energía». Entonces, las luces se apagaron. Y se habían quedado así. «No hay problema», susurró Jeremías. «La iluminación de emergencia se encenderá en un segundo». Pasó un segundo, luego 2, luego 10. El pasillo permaneció a oscuras. La voz de Jeremiah sonaba muy baja y asustada. «Coronel, tal vez tengamos un problema después de todo». Justo dentro del perímetro de seguridad de la central nuclear de Beach Bottom, en lo que antes era una habitación cerrada antes de que se desconectara el cable que suministraba energía al sistema de seguridad, una figura oscura jugueteó con algo. Se escuchó un horrible balido de frustración y luego las luces exteriores se atenuaron. Parpadearon brevemente y luego se apagaron por completo. La cosa salió de la habitación y se elevó hasta alcanzar su máxima altura. El oscuro agarró un conductor con su garro de pala y lo arrojó al suelo. Había atravesado la alta valla de hormigón que protegía la central nuclear sin ser visto, y había derribado los cables que alimentaban las cámaras de seguridad. Luego, mientras los Clickers y los soldados luchaban, logró colarse en la refriega y entrar en las instalaciones, masacrando a varios soldados en sus puestos en el proceso. Encontró la habitación donde se encontraba el generador de respaldo y destruyó la unidad por completo. Al hacerlo, el oscuro no solo había cortado la energía eléctrica de las instalaciones, sino que había neutralizado eficazmente el sistema de respaldo. En las profundidades de la enorme instalación, una fuente de energía independiente mantenía los reactores nucleares funcionando sin problema, a pesar de los cortes de energía. Si esa fuente fallaba, había otra enterrada muy por debajo de las instalaciones que tomarían el control. Esa era la última línea de defensa. Si esa fallaba y los reactores funcionaban mal,
El resultado podría variar desde una filtración nuclear hasta una fusión total que afectaría a toda la región del Atlántico Medio. El oscuro sonrió. Todo iba según lo planeado. Solo esperaba que sus hermanos en Washington tuvieran la misma suerte. Capítulo 13. Casa Blanca. 2:08 AM. Clark Arroyo se escondió dentro de un armario e intentó averiguar qué estaba pasando. A su alrededor la gente corría y gritaba. Oyó pasos resonando por los pasillos y voces que gritaban con frustración e ira. Se preguntó cuál era la causa de toda la alarma. No podía ser el huracán. Lo peor ya había pasado, no podían ser los clickers. De ninguna manera eran esas estúpidas bestias, las cuales no podrían violar nunca la seguridad de la Casa Blanca, e incluso si lo hicieran, era inconcebible que pudieran acceder al búnker de Magog. Apretó la oreja contra la puerta del panel y escuchó. «Quiere su maldita cabeza en bandeja. Es un maldito intento de golpe de estado, simple y llanamente. Bueno, podremos enviar la fuerza Delta, hacer que aseguren la planta y derroten a Livingstone y sus fuerzas. Llamar a las fuerzas aerotransportadas, ¿no? No podemos. También han roto el contacto. Juraron lealtad a Livingstone. Te lo digo. Envío a Delta. No. Activa la logia negra. A estas alturas diría que esto le conviene más a él. Ya lo intentaron. Dicen que están ocupados en otro lugar. Tiene que haber alguna manera de recuperar la planta, ¿no? ¿Qué pasa con los reactores? Si quisiera, Livingstone podría... Los altavoces se alejaron rápidamente, fuera del alcance del oído de Clark. El aire dentro del pequeño armario era sofocante. Se secó el sudor de la frente e intentó pensar. Una vez en su cabeza palpitaba por el estrés. ¿Qué demonios estaba pasando? Livingstone. Ese era el coronel que había reactivado antes para lidiar con esta crisis. ¿Se había vuelto rebelde? Estaba desafiando una directiva presidencial, una orden de su comandante en jefe. ¿Y qué habían estado diciendo sobre un reactor? Clark Arroyo había estado escondido en el armario durante los últimos 30 minutos. Había salido del baño de hombres del estacionamiento hacía más de una hora. Y desafiando los vientos huracanados, logró llegar al perímetro exterior del ala este de la Casa Blanca, donde obtuvo acceso mediante su tarjeta de acceso, que Ken White no le confiscó cuando lo echaron del edificio. Una vez dentro, no perdió tiempo. Se deslizó en una habitación vacía y se acurrucó en el armario. Sabía que era posible que la tormenta no hubiera inutilizado las cámaras de seguridad, y de ser así, pronto llegarían guardias armados. Esperó en el armario, agarrando con fuerza su Sig Sauer, pero no vino nadie. Esperó 15 minutos, luchando contra un torrente de emociones, miedo por su esposa e hijas, ira por el maltrato y la falta de respeto que se le mostraba, pero sobre todo sentía miedo por su país. Todo esto conspiraba en él para que actuara. Entraría en la Casa Blanca y si no lo atrapaban, se colaría y obtendría suficiente información privilegiada, valiosa, de que el presidente Tyler estaba loco y poniendo en peligro a la nación debido a su ineptitud y fanatismo religioso. O si se presentaba la oportunidad, eliminaría al bastardo junto con sus seres queridos. Cuando estuvo seguro de que sus compañeros agentes del servicio secreto no habían sido avisados por el sistema de seguridad del edificio, salió del armario, abrió la puerta del pasillo y miró hacia afuera. No había moros en la costa. Pasó los siguientes 45 minutos adentrándose en los recovecos de la Casa Blanca, escondiéndose en salas de conferencias vacías, agachándose debajo de los escritorios y escondiéndose en armarios. Se había ocultado en su último escondite cuando escuchó la conmoción frente a él. Tenía que salir de allí, escabullirse de la Casa Blanca, encontrar a su esposa, asegurarse de que estuvieran a salvo y luego alejarse de Washington lo más posible. Pero si los clickers seguían campando a sus anchas, no llegaría ni a una cuadra, y mucho menos a casa. Aún así, tenía que intentarlo. El poder en ese lugar se estaba desmoronando. El presidente Tyler no solo era dogmático o piadoso, estaba completamente loco. Ahora parecía que incluso sus propios hombres en el campo se estaban volviendo contra él. Con cuidado, Clark abrió la puerta y miró por la rendija. El pasillo poco iluminado estaba vacío. Salió sigilosamente del armario y se dirigió a la salida más cercana. Oyó varios gritos distantes. El sonido de esos pasos corriendo se dirigían hacia él. Rápidamente Clark se giró y se dirigió hacia el otro lado, hacia la entrada del búnker. Más pasos también venían de esa dirección. Se agachó de nuevo dentro del armario y sacó su arma. «¡Mierda!», susurró para sí mismo. «¿Y ahora qué?». Las luces parpadearon y luego se apagaron. La luz roja de emergencia se encendió automáticamente iluminando el pasillo. Entonces, comenzaron los gritos. Y eso le heló la sangre totalmente. Planta nuclear de Bleach Bottom.
2:17 AM. Rick no quería hacer nada más que reclinarse en un sofá del salón y caer en el país de los sueños. Estaba totalmente agotado, pero los acontecimientos del día anterior lo habían afectado. Su mente estaba completamente despierta, dándole vueltas a todo, procesándolo. Y lo que estaba procesando no era muy tranquilizador. La planta nuclear de Peach Bottom había perdido toda la energía de emergencia, incluyendo la de los generadores de respaldo. Toda la energía restante se estaba canalizando a los reactores para evitar una fusión. Todo lo demás estaba muerto. Eso solo podía significar una cosa: los oscuros ya estaban ahí. Le susurró esta advertencia a Livingstone, presa del pánico. Poco después de que se diera cuenta de que el generador efectivamente se había encendido brevemente después de que se cortara la electricidad, pero luego se había apagado. Los técnicos habían estado trabajando arduamente para averiguar por qué falló el generador de respaldo, y Jeremiah Brown había trabajado con otro equipo para asegurarse de que el generador que alimentaba los reactores funcionara correctamente. Livingstone llevó a Rick y a esos dos científicos aparte y les dijo a Jeremiah que se retiraban a la sala de estar. «Bajo ninguna circunstancia deben ir al generador principal», les había dicho. «¿Por qué no?», respondió Jeremiah. El bullpen estaba a oscuras. Los técnicos balbuceaban frustrados, tratando de volver a poner las cosas en marcha. «No podemos trabajar en la oscuridad». «Consigan linternas», dijo Livingstone. «Mientras tanto no pongan un pie afuera. Los reactores estarán a salvo». «Pero...» Jeremiah había farfullado en protesta. «Les ordeno que se queden dentro», tronó Livingstone. «¿Training?» «Asegure la salida del bullpen». Rick había oído a Training dirigirse a la salida del bullpen. Algunos miembros del personal de Jeremiah murmuraron. Escuchó a uno de ellos decir: «Están tan jodidos como el presidente Taylor». Rick no quería hacer nada más que darle una bofetada a quien dijera eso. «Caballeros, vieron a los clickers afuera», dijo Livingstone con voz autoritaria. «¿Correcto?» Jeremiah y su equipo murmuraron que sí, que habían visto a los clickers. «Pero esta planta es segura», dijo Jeremiah. «Ni siquiera los crustáceos gigantes pueden...» «No tengo tiempo para darles una lección de historia, hombres», continuó Livingstone. «Pero como dije en la transmisión, además de los clickers, el huracán Gary y la ineptitud del presidente Tyler y sus seguidores, tenemos otra amenaza que tomar en serio. Esa amenaza es una raza de criaturas llamadas los oscuros. No se sabe mucho sobre ellos, pero son extremadamente peligrosos. De hecho, son más letales que los clickers y poseen una astucia engañosamente aterradora. Presencié estas cosas hace más de una década en Phillipsport. Estas criaturas son...» Se encendió una linterna. Uno de los técnicos sostenía y la colocó sobre el escritorio. Rick vio que el teniente Training sostenía un rifle en una posición estable listo para desplegarse. «Bien», dijo Livingstone. «¿Tenemos más linternas a mano?» «Espere». Otro técnico rebuscó en su escritorio y sacó otra. Una vez encendida, el bullpen se iluminó con más luz. El bullpen parecía aún más aterrador con las linternas encendidas, especialmente con el aullido de la tormenta tan audible desde afuera. Le daba a la habitación una apariencia embrujada y desolada, llena de sombras. «Como decía», continuó Livingstone, «estas criaturas son extremadamente mortales. Cazan a los clickers para alimentarse. Parte de mi misión en esta operación era liderar los esfuerzos para educar a los militares sobre su amenaza y coordinar esfuerzos para destruirlos y proteger al público estadounidense. He pasado las últimas 10 horas intentando hacerlo sin éxito. No se equivoquen, estas cosas harán que la devastación que el huracán Gary y los clickers están causando parezca minúscula en comparación». «¿Cómo podrían estos oscuros, o como se llamen, cómo pueden violar la seguridad de esta planta sin ser detectados por sus hombres?», preguntó uno de los técnicos. «Hay una batalla ahí afuera. Podrían haber hecho estampida a los clickers en esta dirección y luego colarse mientras mis hombres luchaban contra ellos». «¿Y estas cosas son lo suficientemente inteligentes como para derribar el generador de emergencia?». «Así es». «¿De qué otra manera lo explicas?», preguntó Rick. Era lo primero que le decía al personal de la planta nuclear de Peach Bottom desde su llegada. «Vi a los clickers antes de que el coronel y su equipo me rescataran. Todos ustedes lo vieron, ¿verdad?». Hubo murmullos de reconocimiento. «Si no hay electricidad y estos oscuros están allá afuera, eso les permitiría un acceso más fácil a nosotros, ¿verdad?», preguntó Jennifer Wasco. Parecía muerta de miedo. «Quiero decir, ¿las entradas exteriores no están controladas por una tarjeta de acceso de seguridad?». «El generador de emergencia que alimenta los reactores también opera la seguridad del edificio», dijo Jeremiah. «Las puertas están bien cerradas. Si por alguna razón el generador que alimenta los reactores y el sistema de seguridad falla, hay un generador de emergencia secundario que está bajo tierra. No hay forma de que pueda ser violado.
A menos que esas cosas entren aquí, eso no va a suceder. Rick no pudo evitar pensar que estaba atrapado en el congelador del supermercado Lucky, otra vez con el Dr. Jorgensen, con Melissa Peterson, Janice Harrelson y su hijo Bobby, así como con los demás. Atrapados con pocas opciones, pocas armas, una tormenta mortal rugiendo y una presencia aún más letal estando fuera para derribarlos si tan solo salían. El coronel Livingstone tiene razón, se oyó decir a Rick. Tenemos que quedarnos dentro. Los oscuros están allá afuera, y si sales a revisar el generador, solo les darás una vía de entrada. ¿Tú has visto a estos oscuros?, le preguntó Jeremiah Brown al coronel Livingstone. Así es. Por un momento quedaron atrapados en un punto muerto silencioso. El coronel Livingstone y el teniente Training en un extremo, Jeremiah Brown y sus dos guardias de seguridad en el otro. Rick notó que Training había quitado el seguro de su rifle de asalto. Oyeron el subir y bajar del viento y la lluvia afuera. «Ya basta», espetó Livingstone. «Cada momento que perdemos hablando, esas cosas se adentran más en las instalaciones». Jeremiah bajó la mirada. «Bien, de acuerdo. Nos quedamos aquí. De todos modos, es demasiado arriesgado poner un pie afuera. La batalla sigue en curso. Solo estaremos buscando problemas. Oscuros o no». Training quitó el seguro de su rifle de asalto. Rick notó el cambio de Livingstone inmediatamente. Tomó el control como el coronel de alto rango que era, ordenando a los guardias de seguridad de Jeremiah que tomaran el mando de Training. Uno de los técnicos encontró algunos pares de walkie-talkies de onda corta y se los distribuyó a Training y a los guardias de seguridad. Training les informó y en cuestión de momentos cada hombre se dirigió a varios lugares para garantizar la seguridad del interior principal de la planta. Livingstone asintió. «Estaré en la sala de estar con los doctores Lindenberg y Wasco, y el señor Mark dormirá un poco allí». Y luego se retiraron a la sala de estar. Livingstone se había llevado uno de los walkie-talkies y estaba sobre una mesa de centro. Rick estaba estirando en uno de los dos sofás, frente al Dr. Lindenberg y el Dr. Wasco, quienes estaban sentados en sillones. El coronel Livingstone paseaba por la habitación. Rick no estaba seguro de si podía confiar en Wasco y Lindenberg, pero Livingstone le había dicho que estaban bien, que se podía confiar en ellos, así que les hizo contando un poco sobre lo que había pasado. Sin embargo, no había podido contarles mucho. Había tenido curiosidad por escuchar sus historias y mientras se las contaba, cada científico por turnos, Rick quedó fascinado por lo que estaba oyendo. Estaba especialmente impactado y sorprendido por el gran tamaño de los clickers que habían visto. ¿Eran tan grandes como autos?, preguntó Rick. «Bueno, sí», dijo Jennifer. «Esos eran los más grandes. La mayoría eran más pequeños. Los que encontré hace 12 años eran casi tan grandes como un perro mediano». «El que nos persiguió en el acuario era del tamaño de un auto pequeño», dijo el Dr. Lindenberg. «Tiene un aguijón que era... bueno, tal vez debía medir 2 o 3 pies de largo». «Cristo», dijo Rick. Jennifer y Richard tenían suerte de haber salido de ahí, comentó el coronel Livingstone. Dejó de caminar y se unió a ellos en su pequeño grupo entre los sofás y sillas en el centro del salón. «Me sorprendí tanto como tú, Rick, cuando vi el tamaño de algunas de estas cosas. Las que encontramos en Phillipsport no eran ni de lejos tan grandes como estas». «¿Crees que ese sea su tamaño normal?», le preguntó Rick al Dr. Wasco, que estaba sentado frente a él. «Es difícil saberlo», dijo Jennifer. Se sentó en la silla con las piernas cruzadas. Parecía agotada. «¿Crees que es posible que los cangrejos o las langostas o lo que sean alcancen ese tamaño?», preguntó Rick. «Los cangrejos arañas son bastante grandes», dijo Jennifer. «Tienen una envergadura con patas de 5,5 metros». «5 metros», se dijo a sí mismo Rick. Recordó haber leído sobre los cangrejos araña años atrás en la escuela secundaria. «Estos clickers, o como los llamen», continuó Jennifer, «parecen tener una estructura totalmente diferente a la de un cangrejo araña o cualquier otro tipo de cangrejo o langosta que haya observado». «¿En serio?», Rick resopló. «Dios, solo quería que esta pesadilla terminara de una maldita vez». «Están perfectamente proporcionados», continuó Jennifer. «Los grandes que vimos tenían una masa corporal total de unos 2 o 2,5 metros de largo, aproximadamente el tamaño de un coche pequeño. Sus patas son proporcionales a su masa corporal y a primera vista se parecen a Neopretilostichnes, Oshmain gigantes o cangrejo anémona. Pero tiene la estructura trasera de una langosta común con una cola como la de un escorpión. Sus pinzas son aproximadamente del tamaño de su tórax, que en el caso de estos grandes miden unos 1,2 metros. Podría haber jurado que el que atrajo
Duncan, bueno, era más grande, dijo el Dr. Lindenberg. No lo sabemos con seguridad hasta que podamos conseguir uno muerto para estudiarlo, dijo Jennifer. Se giró hacia el coronel Livingstone. ¿Recuperó el gobierno muestras del incidente de Phillipsport? Todas las miradas se volvieron hacia Livingstone, quien los observó con calma. Revisó su arma y la devolvió a su funda. Los clickers pueden ser una prueba de balas, dijo, pero los oscuros no. Si llegan hasta aquí estaremos bien. Luego, volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Ignoraste mi pregunta por completo, señaló Jennifer. Tu arte de la reflexión sutil necesita algo de trabajo, coronel. Rick pensó, cabrón, ahora no es el momento de jugar con esta mierda de expedientes X clasificados. Dinos, carajo. Livingstone suspiró y por primera vez pareció cansado. Se brotó la cara con una mano curtida por el clima. Esto no sale de la habitación, ¿de acuerdo? Si se sabe y se menciona mi nombre, lo negaré con vehemencia. ¿Entendido? Asentimientos lentos alrededor de la habitación. Todas las miradas estaban puestas en Livingstone. El coronel Livingstone se enderezó desde su posición en el extremo del sofá y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Lindenberg y Wasco se sentaron erguidos, con su atención totalmente dirigida a Livingstone. Incluso Rick se movió hacia arriba, ansioso por escuchar lo que Livingstone iba a decir. Sé de buena fuente que recolectaron especímenes de clickers desechados y que los restos se estudiaron en un laboratorio del gobierno, dijo Livingstone. Su voz era baja, y todos tuvieron que esforzarse para oírlo. Me informaron sobre los hallazgos y no había mucho nuevo que los paleontólogos no hubieran adivinado ya. La especie fue identificada como Homarus tyrannus, y todos los indicios de lo que la especie estaba extinta se descartaron de inmediato. Se realizaron pruebas en el veneno que producen, y hasta donde sé todavía se están realizando experimentos con él. Sin embargo, eso no fue el punto culminante de los hallazgos del laboratorio. No, los más destacados fueron los oscuros que Rick y algunos de los otros supervivientes de Phillipsport habían matado. La mente de Rick regresó instantáneamente al congelador del supermercado Lucky, y a esa feroz pero breve pelea con el oscuro que entró. Había pensado en esa criatura desde entonces. Se preguntó qué habría pasado con sus restos. Y ahora iba a averiguarlo. La mirada de Livingstone se dirigió hacia él. ¿Lo recuerdas? Rick asintió. Sí, claro que sí. Bueno, no nos mantengas en suspenso, ¿sí? Cuéntanos qué pasó, preguntó Richard Lindenberg. El señor Mark aquí. Como saben, fue una de la media docena de personas que se refugiaron en el congelador de un supermercado durante la última invasión de los clickers, dijo Livingstone. Sin embargo, algo sucedió y un oscuro entró. Salimos del congelador para ver qué estaba pasando afuera, dijo Rick. Recordaba los eventos como si hubieran sucedido ayer. Vi a una familia ser atacada por esas malditas cosas. Un par más vieron estas cosas fuera y las criaturas captaron su olor, continuó Livingstone. Fueron perseguidos de regreso al congelador. Solo uno de ellos entró antes de que la puerta de acero pudiera cerrarse de golpe. Mató a uno de ustedes, ¿verdad? Sí, así es, asintió Rick. Lo hizo. Atrapó a un tipo llamado Lee. Le arrancó la cabeza de un mordisco. Tomó un rifle y disparé, pero Janice Harrelson. Incluso ahora pensar en Janice le producía un escozor en la garganta. Fuimos inteligentes y afortunados de llenar ese congelador con armas. Janice y yo trajimos algunas de las subestaciones del sheriff. Una de esas armas que trajimos era un lanzacohetes, uno de esos pequeños que se montan en el hombro. Janice lo agarró y le voló la cabeza a esa maldita cosa. Dejaron el oscuro ahí dentro cuando finalmente escaparon, continuó Livingstone. El señor Mark y una de las otras supervivientes, Melissa, hizo una pausa, sin estar seguro del nombre falso de Melissa Peterson. Me lo contaron unos días después cuando los interrogué. Envié un equipo de soldados a recuperarlo. Se lo llevaron al laboratorio y hasta el día de hoy no tengo ni idea de qué pasó con esa investigación. ¿Qué demonios quieres decir?, preguntó Rick. Livingstone suspiró de nuevo. Parecía totalmente derrotado. Durante los primeros 6 meses más o menos me informaron que cada uno de ellos con una oportunidad. El gobierno hizo un buen trabajo manteniéndolo cubierto. En general, todo lo que sucedió en Phillipsport. Yo apoyé el encubrimiento, pero no apoyé el esfuerzo clandestino para que todos ustedes, testigos, pasaran a la clandestinidad.
Miró a Rick. Yo pude desviar su atención en ti en varios casos. Mientras continuaba trabajando en el archivo y siendo informado sobre los hallazgos de los científicos, pude mantenerte a ti especialmente fuera de ello. El oscuro era único. Se confirmó que era una especie totalmente independiente. Era algo totalmente desconocido para la ciencia moderna. Parecía un reptil, pero se adaptaba tanto a las profundidades marinas como a la tierra. Su sistema respiratorio era complejo, tenía pulmones y un par de branquias, y su cerebro era mucho más grande que el de un reptil o anfibio normal. De hecho, su estructura parece sugerir que tenía una inteligencia superior. ¿Tenía un cerebro como nosotros?, preguntó Rick. Algo así. Dejaron eso reposar por un momento, dándole vueltas a sus mentes. Naturalmente queríamos encontrar más de ellos, continuó Livingstone narrando. Más clickers, más oscuros. Cuando llegaron los informes iniciales sobre ambas especies, se enviaron 2 equipos. Uno fue una expedición de buceo que realizó una serie de maniobras desde Massachusetts hasta Nueva Escocia. Esa operación no se llevó a cabo hasta la primavera siguiente, cuando las condiciones climáticas mejoraron. Una segunda operación se llevó a cabo más cerca de Phillipsburg. Esta se basó en otra misión que se llevó a cabo justo después de que llegara el equipo de búsqueda y rescate y nuestra propia unidad hiciera una limpieza. Consistía en un equipo de rastreo que logró verificar que los oscuros habían regresado al mar. Se realizaron más búsquedas por parte de varios equipos y cuando uno de ellos desapareció en marzo del año siguiente, se envió un segundo equipo de búsqueda y rescate. Sin embargo, este estaba equipado con ejército estadounidense. Y lo que encontraron, bueno... ¿Qué fue lo que encontraron?, preguntó Rick. Livingstone suspiró de nuevo. Sus ojos parecían atormentados, como si hubiera visto el horror con sus propios ojos. Un montón de oscuros. Se habían instalado en una cueva, justo al sur de Falmouth. El equipo desapareció. La encontró y fue masacrado. El primer hombre que entró en la cueva simplemente murió en el acto. El informe que leí decía que algo salió de la cueva y le arrancó la cabeza. La unidad comenzó a disparar y básicamente se abrieron pasos hasta el interior. Livingstone lo recorrió con su mirada atormentado a los 3. Fue una masacre. ¿Los aniquilaron a todos?, preguntó Jennifer. Parecía hechizada por la historia. Livingstone asintió. Sí, lo hicieron. 4 soldados murieron. La unidad envió a 23 oscuros. Dios mío, murmuró Richard Linenberg. Rick Zizek estaba horrorizado. ¿Los mataron a todos? ¿Qué esperabas?, dijo Livingstone volviéndose hacia Rick. ¿Esperabas que los capturáramos vivos? Rick no sabía qué decir. Livingstone negó con la cabeza. Durante la misión el equipo encontró un nido, una guarida por así decirlo. Se encontraron unas 5 o 6 hembras y todas tenían huevos a punto de eclosionar. ¿Entonces son como reptiles y anfibios?, preguntó Jennifer. En ese sentido, sí. Los rasgos de Livingstone estaban nublados por el recuerdo. Estaba pasando por un último momento difícil cuando esto sucedió. Lo que vi en Phillipsburg, me persiguió desde entonces. Se giró hacia Rick. El señor Mark probablemente podrá identificarse. Lo que vi fue algo que nadie había visto antes. Me hizo darme cuenta, con mucha mayor mierda. No sé cómo explicar esto, pero... Te hizo darte cuenta de que hay más cosas en este mundo de las que jamás sabremos o entenderemos, dijo Rick. Livingstone asintió. Sí, pero es más que eso. Pasé por mis sentimientos. Además de ver morir a hombres que sirvieron bajo mi mando. Hombres cuyas familias conocí, a quienes entrené, que cenaban en mi mesa y yo en la suya. Buenos hombres. Los vi masacrados, aniquilados por cosas que todavía no comprendemos con certeza. Ni siquiera entendemos qué son. Y se me ordenó no solo mantenerlo en secreto, sino... Yo estaba... Todas las miradas estaban puestas en Livingstone ahora. Rick pensó que el coronel estaba teniendo dificultades para expresarse. Sintió una punzada de miedo al ver su expresión. Estaba muerto de miedo, pensó Rick. Nada de esto sale de la habitación, ¿entendido?, dijo Richard en voz baja. Hubo sutiles asentimientos y murmullos de reconocimiento por parte de Jennifer y Rick. Livingstone los miró a todos, aparentemente un poco más relajado ante este recordatorio. Sí, dijo, en voz aún más baja. Gracias por recordármelo.
Hubo un silencio por un momento. Rick pensó que sabía lo que el coronel Livingstone iba a decir. Estaba tenso por la anticipación. No solo quería investigación completa sobre Phillipsburg. Querían una investigación completa sobre los clickers y los oscuros, continuó Livingstone. Expuse mi caso en un informe que presenté al Estado Mayor Conjunto en abril del 95. Los presioné para que asistieran a una reunión clasificada. No debería haber hablado de esto con ninguno de ustedes, pero el diablo. Lo han estropeado todo, así que ya no me importa una mierda. Suspiró y se frotó la cara. Me siguieron dando largas. El FBI y el Departamento de Agricultura llevaron a cabo un par de investigaciones secretas e independientes, y me informaron sobre algunos de sus hallazgos durante un tiempo. Pero entonces, en un momento dado, me citaron en una reunión con un alto funcionario del gobierno. A día de hoy no sé quién era ese tipo, parecía sacado de los expedientes X. Solo era un tipo con traje negro. Un tipo de mi edad, probablemente 5 o 10 años mayor. Llevaba una carpeta, 2 de hecho. Una contenía documentación relativa a mi próxima jubilación que ni siquiera había planeado hasta tomar dentro de 10 años. Revisé el archivo y noté que todo estaba correctamente rellenado, básicamente, me estaban obligando a jubilarme. Miré a este tipo y debo admitir que estaba confundido. No entendía qué pasaba. Entonces me mostró la carpeta. La otra. Me dijo que la mirara y básicamente me dijo que si no me jubilaba ahora, si no me jubilaba y se lo decía a algo o a alguien, a las personas equivocadas, o si dejo de cierta forma que la información se sepa sobre lo que sucedió en Phillipsburg y los clickers, los oscuros, si dejo que eso salga a la luz, bueno, ¿amenazó a tu familia?, preguntó Rick. Livingstone cerró los ojos brevemente y se frotó la frente como si le doliera la cabeza. Luego continuó. Mi matrimonio con Julia no tuvo hijos, pero éramos felices. Llevábamos 15 años casados. Era el ejemplo perfecto de esposa militar. Conocía a todos los altos funcionarios del gobierno y del ejército. Era amiga de muchos de ellos. Todos la apreciaban y ella los apreciaba de vuelta. Lo que mucha gente no sabía, ni siquiera Julie, era que había tenido un hijo fuera del matrimonio con mi novio del instituto. Novia. Esto hace muchísimo tiempo. Era solo un niño, mi último año de instituto. Íbamos a casarnos, pero nunca lo hicimos. Sabía que iba a tener una carrera militar, que iba a ser soldado. Y ella dijo que esperaría a que volviera, que una vez que volviera del entrenamiento básico nos casaríamos y viviríamos en la base. Seríamos una familia. Evidentemente eso nunca ocurrió. Mi hijo Josh nació ese octubre mientras yo estaba en el entrenamiento básico, y cuando regresé 8 semanas después, Patricia se había liado con otro tipo. Casi se armó un lío. Estaba tan furioso que quería darles una paliza a ambos, pero no lo hice. En lugar de eso, corrí directamente a la base y me sumergí en la vida militar sin mirar atrás. ¿Nunca viste a tu hijo después de eso?, preguntó Jennifer, con suavidad. Lo volví a ver, respondió Livingstone. Patricia y yo nos mantuvimos en contacto, y pagué la manutención. No se gestionó en absoluto a través de los tribunales. Sentí que era mi obligación apoyar a Josh y lo hice. Pero nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mis superiores. Simplemente me esforcé por ver a mi hijo siempre que tenía permiso. Lamento decir que mi relación con él nunca fue muy buena. Estaba fuera la mayor parte del tiempo y tuve que verlo crecer desde lejos. Rick sintió que se ponía lívido de ira. ¿Ese espía tenía información sobre tu hijo, Josh? ¿A él es a quien amenazó? No. Livingstone miró a Rick. Pero son cercanos. No dijo nada más sobre matar a Josh o a Patricia, en cambio. Dijo que si seguía insistiendo en este asunto, si dejaba que se filtrara algo, era posible que le ocurriera un accidente a mi nieto. Hubo un silencio atónito. No había visto ni sabido nada de Josh en 5 años, dijo Livingstone. Nos distanciamos cuando él era adolescente. Yo al principio no sabía de qué estaba hablando este tipo, pero luego mencionó que Josh tenía algo que ver. Lo mencionó de nombre. Me dijo que mi hijo ahora estaba casado y era padre de un niño de 4 años. Y fue entonces cuando supe que tenía un nieto por primera vez. Rick no sabía qué decir. Así es como pudieron garantizar mi silencio durante los últimos 11 años, dijo Livingstone en voz baja.
Le aseguré al hombre que me visitó que su secreto estaba a salvo, que con gusto aceptaría la jubilación completa y lo hice. Dejé la vida militar y me convertí en civil por primera vez en más de 30 años. Lo hice porque tenía que hacerlo. No lo hice por el bien de mi país, sino por el bien de un niño que aún no conozco. Livingstone los miró a todos. ¿Lo entienden? Rick, Jennifer y Richard asintieron. Intenté disfrutar de mi jubilación, continuó Livingstone. De verdad que sí, pero Julie... Ella se amargó. Vi que algo me molestaba e insistió que se lo contara. Siempre podía ver a través de mí. Cuando me negaba, se amargaba aún más. No podía decírselo. No podía arriesgarme y ella debería haberlo sabido, pero por alguna razón decidió ignorarlo. El último año de nuestro matrimonio antes de su fallecimiento fue infeliz. Y lamento decirlo. Por primera vez parecía que el coronel Livingstone estaba a punto de derrumbarse. Su apariencia pétrea se desmoronó un poco. Luego recuperó la fuerza. Finalmente falleció hace 10 años. Cáncer de mama. Lo lamento, dijo Jennifer en voz baja. Y así es como nuestro gobierno ha mantenido el incidente de Phillipsport fuera del radar de los principales medios de comunicación, dijo Livingstone. Los miró a todos de nuevo. No tengo ni idea de qué hicieron después de que me jubilé. No tengo ni idea de qué investigaciones adicionales se llevaron a cabo, qué se descubrió. Los hombres con los que serví en Phillipsport, bueno, no eran muchos. Rich Red era uno de ellos. ¿Lo recuerdas, Rick? Rick asintió. Aquellos que servimos en Phillipsport y vimos cosas fuimos, hasta donde yo sé, visitados por el mismo caballero. A todos nos dieron generosos paquetes de jubilación, con la excepción de un hombre. Hemos cumplido con nuestra parte del trato. ¿Qué pasó con ese hombre?, preguntó Jennifer. La mayoría de los hombres que entraron a Phillipsport eran reservistas del ejército, dijo Livingstone. Muchos de ellos murieron o resultaron horriblemente heridos por los oscuros y los chasqueadores. Los que sobrevivieron, muchos de ellos, permanecen en hospitales militares encerrados en pabellones psiquiátricos. Otros simplemente han caído en la locura. Viven en las calles, sus familias están convencidos de que simplemente se han vuelto locos. Algunos han desaparecido y... bueno, si me entiendes. El hombre del que hablo, el teniente jefe Marshall Smith, encabezó un escuadrón que entró en Phillipsport desde el norte. Su equipo participó en la seguridad de ese supermercado y en la recuperación de los restos al oscuro que Rick y los demás mataron. Le tiró la misma charla, el mismo paquete de jubilación que al resto de nosotros. ¿Cuántos de ustedes estaban allí?, preguntó Richard en voz baja. Supongo que no más de una docena, respondió Livingstone. Smith claro que guardó silencio un rato, y 5 años después el vehículo que conducía se salió de la carretera cerca de la casa en Montana y se estrelló contra una roca. El vehículo explotó matando a todos los que estaban dentro, es decir, a su esposa Alice y a sus hijos adolescentes Katie y Cody. Livingstone hizo una pausa. 1 hora más tarde, a unos 80 millas de distancia, en un pequeño pueblo llamado Middletown, una casa se quemó. El incendio mató a una familia de apellido Dobbs. Marshall Smith y su familia regresaban de la residencia de los Dobbs cuando se estrellaron. ¿Así que crees que Marshall Smith dejó que se filtrara a la familia Dobbs?, preguntó Rick con la mente acelerada. ¿Y que los espías lo sabían cuando sucedió?, preguntó de alguna manera a esos. No lo sé, dijo Livingstone. Pero la conciencia es extraña y aterradora. No me enteré de la conexión hasta años después. Simplemente hice mi parte y permanecí en silencio. Ni siquiera indagué en ello ni en el incidente de Phillipsport. En cambio me dediqué a la cría de mis caballos y eso se convirtió en mi obsesión. Era una cuestión de supervivencia. Tenía que obsesionarme con algo. Si no tuviera eso para ocuparme a tiempo, probablemente estaría muerto ahora en un accidente. Hizo una pausa. Si sabes a qué me refiero. Rick mencionó el auto negro que creyó ver afuera de la casa de su hermano. Luego dijo: Siempre he querido preguntarte esto, pero tenía miedo. Tengo que admitir que cada vez que me llamabas Rick, me ponía demasiado paranoico. Soy William, ¿recuerdas? Bien, de acuerdo, William. ¿Por qué demonios te ponías paranoico? Nunca intervinieron mi teléfono, pero sé que es fácil obtener registros telefónicos, dijo.
Y siempre temía que alguien en algún lugar atara cabos y no solo te rastreara, sino que pensara que te estaba filtrando información oculta o algo. Siempre temía por Danny, mi nieto. Así que después de que llamabas me ponía en contacto con Josh para aliviar mis temores. ¿De qué auto negro estás hablando?, le preguntó Jennifer a Rick. ¿Te siguieron? Nuestro gobierno lo busca desde Phillipsport, dijo Livingstone. También a Melissa Peterson. Me imagino que la misma agencia gubernamental clandestina que me visitó con mis papeles de jubilación y la advertencia amistosa es también la misma que ha estado tratando de encontrarlos todos estos años. Así que han estado tratando de encontrarme, ¿eh?, preguntó Rick. ¿Incluso después de todo este tiempo? Más te vale creerlo. ¿Pero por qué? Es un asunto de seguridad nacional. ¿Qué clase de mierda es esa? Baja la voz, advirtió Livingstone. A pesar de estar exhausto, la mente de Rick estaba despierta. Estaba asustado y furioso. Sabía que nos buscaban desde el principio cuando Melissa y yo nos fuimos. Tú mismo me lo dijiste cuando te llamamos por primera vez cuando estábamos huyendo. Por eso habíamos desaparecido. En los años que pasaron, básicamente mantuvimos un perfil bajo y no llamamos la atención. Pensé que si quisiera... Intentábamos ver si todavía nos buscaban. Algo iba a suceder y nos encontrarían. Como si fuéramos un objetivo. Es correcto, dijo Livingstone. Incluso una búsqueda en internet de sus nombres habría alertado a la organización adecuada. ¿Incluso ahora, después de todo este tiempo? Se ha vuelto más complicado ahora, pero sí. Es cierto que tu nombre aparece en las búsquedas de Google, debido a tu carrera anterior. Y eso se ha tenido en cuenta, pero créeme, este tipo de información está vigilada. Has hecho un buen trabajo manteniéndose tú y Melissa en la clandestinidad. Pues aparentemente no he hecho tan buen trabajo, dijo Rick tratando de controlar el temblor de su voz. O sucedió algo que les puso el chivatazo, pero podría haber jurado que antes de salir de la casa de mi hermano vi un auto negro dando vueltas alrededor de la casa. Me asusté. He estado muy paranoico con esa mierda desde Phillipsport. ¿Sabes a qué me refiero, no? Sé exactamente a qué te refieres, dijo Livingstone. Por eso me largué y comencé a dirigirme al oeste. Pensé que los perdería en algún lugar, pero en lugar de eso terminé en York con esos malditos psicópatas. No hay necesidad de ir a donde no quieres ir, William, aconsejó Livingstone. Rick era lo suficientemente consciente como para darse cuenta de que Livingstone le estaba dando una salida fácil. El coronel probablemente se dio cuenta de que Rick había herido gravemente o matado a alguien en defensa propia y lo estaba animando a que lo dejara estar, a que lo enterrara. También tenía una corazonada. Nunca le dijiste a nadie que te estaba llamando. Los ojos grises de Livingstone se encontraron con los de Rick. No, nunca. ¿Ni siquiera cuando aún estabas activo? No. ¿Por qué? Como dije, tenía el presentimiento de que te harían lo que les vi hacer a mis hombres. Que te detendrían en secreto. Que te llevarían a algún lugar secreto. Tal vez incluso desaparecerías. La corazonada resultó ser correcta. Livingstone lo había estado encubriendo durante los últimos 12 años. ¿Por qué querría el gobierno encubrir algo así?, preguntó Richard Linenberg. Yo pensaría que en nombre de la ciencia, de la seguridad humana y demás... No puedo responder esa pregunta, dijo Livingstone. No tengo ni idea de por qué se mantuvo tan bajo control de esto. Mi pensamiento inicial fue que se trataba de evitar el pánico nacional. ¿Esta agencia gubernamental?, preguntó Jennifer. ¿Quiénes son? No sé el nombre en clave, pero trabajan independientemente del FBI y de la CIA. No reciben órdenes de ningún partido político ni de ninguna rama del gobierno. Se formaron al comienzo de la Guerra Fría para mantener ciertas cosas en secreto, y lo hacen indiscriminadamente. Saben cosas sobre nuestro pasado, sobre ciertos eventos actuales de los que nuestra rama legislativa y ejecutiva actual no tienen idea. ¿Algo así como todo el mito de los hombres de negro?, dijo Jennifer. Sí, algo así, respondió Livingstone. Bastante parecido. Los rasgos de Jennifer cambiaron a un lento amanecer de terror. Dios mío. ¿Qué?, preguntó Rick. Si los oscuros son tan inteligentes como creen que son, tal vez están organizando... Bueno, esta organización lo sepa. Tal vez tienen miedo de que esta información salga a la luz. Tal vez ellos. Tal vez piensen que los oscuros podrían ser capaces de pensar emocionalmente, dijo Rick, captando la epifanía de Jennifer. Lo que les permitiría... buscar venganza por lo que sucedió en el 94, terminó el coronel Livingstone. Los cuatro se miraron.
Una sensación de horrible comprensión los recorría a todos. Fuera del salón se oían los débiles sonidos de hombres gritando de horror y dolor. Y eso hacía todavía más difíciles las cosas. La Casa Blanca, 2:30 AM. Estaban sucediendo cosas dentro de la Casa Blanca y Clark Arroyo se sentía impotente por detenerlas. No, pensó, no cosas. No estaban sucediendo cosas, estaban sucediendo cosas. Las cosas eran las que estaban causando la mierda. Esas cosas cangrejo. Todavía estaba dentro del estrecho armario, todavía agarrando su Sig Sauer con fuerza y sabía sin lugar a dudas que no podía escapar ahora. Sería imposible. Podía oír los tenues sonidos de disparos dispersos provenientes del exterior. No sabía qué estaba sucediendo, pero suponía que esas criaturas se dirigían hacia la Casa Blanca y los francotiradores del gobierno estaban comenzando el proceso de eliminarlas. Se preguntó si habrían llegado a algún lugar de los terrenos de la Casa Blanca o si tal vez habrían entrado en el interior del edificio. El corte de energía podría haberse debido a la tormenta, pero podría haberse producido por otros medios nefastos. Clark tenía que mantener esa opción abierta. Estaba empezando a planear cómo podría escapar del armario cuando se dio cuenta de algo. Como agente del servicio secreto, Clark Arroyo conocía todos los entresijos de los terrenos y los diversos búnkeres secretos y redes de túneles de la Casa Blanca en las proximidades del Distrito de Columbia, Maryland y Virginia. El búnker de Magog era solo uno de esos complejos subterráneos secretos, en gran parte desconocido para la población general. Lo que mucha gente no sabía era que la propia Casa Blanca tenía habitaciones y pasadizos secretos que serpenteaban por varias secciones del edificio. Clark dio un paso atrás y comenzó a mover la mano por la pared del armario. A pesar de estar un poco desorientado por todo lo que había sucedido, estaba bastante seguro de que este armario tenía un panel oculto que daba a uno de los pasillos secretos. Su palma se frotó contra una sección de la pared y sintió que se deslizaba hacia atrás. Un aire fresco le tocó la espalda, indicando que el pasadizo cabía detrás de él. Sintiéndose aliviado, Clark entró en el pasadizo oculto, ahora completamente dentro de la Casa Blanca. Varios lugares de Estados Unidos eran accesibles. 2:30 AM, hora estándar del este. Eric Lansdale tenía insomnio y mientras se sentaba a cambiar de canal esa noche en su apartamento de Nashville, Tennessee, encontró la emisión de CNN. La presentadora estaba transmitiendo desde Los Ángeles. Acabamos de recibir este comunicado de nuestra agencia de noticias, dijo la presentadora, y lo transmitimos con nuestro deber para mantenerlos informados. Prosiguió. Como saben, la costa este está siendo asustada por el huracán Gary, una enorme tormenta de categoría 5. Como algunos de ustedes también sabrán por informes dispersos en CNN y otros medios, se han descubierto una especie de crustáceo gigante. Literalmente cientos de miles de estas criaturas han estado varadas a lo largo de la costa este, desde el norte de Florida hasta las costas de Maine, y se han reportado muertes humanas a causa de esas criaturas gigantes. Algunos científicos los han llamado clickers. Poco después de que comenzáramos a informar sobre esto, la sede corporativa de CNN en Atlanta recibió una orden del Departamento de Agricultura y el Departamento de Seguridad Nacional para dejar de informar sobre esta historia. Así que obedecimos. Sin embargo, en vista de lo que estamos a punto de mostrarles, hemos decidido emitir este clip para que decidan por sí mismos si el discurso del presidente Taylor, que CNN acaba de transmitir en vivo, es otro intento engañoso de ocultar la verdad al pueblo americano, o si de hecho se está diciendo la verdad. Eric estaba intrigado. Se sentó en su sofá con las manos sobre las rodillas, preguntándose qué era lo que el gobierno intentaba encubrir esta vez. La transmisión cambió a una toma interior. Un hombre mayor que parecía un oficial militar de alto rango estaba de pie detrás de un podio. A su lado había un hombre de mediana edad con cabello corto y oscuro, gafas y una bata de laboratorio blanca andrajosa, y una mujer de unos 30 y tantos años con cabello castaño rojizo hasta los hombros que parecía haber estado despierta demasiado tiempo. «Buenos días», dijo el oficial militar. «Mi nombre es Coronel Augustus Livingstone del Ejército de los Estados Unidos. Retirado. Ayer mi país me necesitó y respondí al llamado. Me pidieron...» Eric Lansdale permaneció sentado hechizado, mientras el coronel Livingstone hacía su súplica. 5 minutos después, Eric estaba hablando por teléfono con su mejor amigo, Donald, en Cooksville, para ver si se había enterado de esto. Su amigo no. Además, su amigo estaba profundamente dormido y estaba enojado con él por haberlo despertado. «Tengo que trabajar mañana», dijo Donald. «Pon las noticias», respondió Eric. «¿Para qué, imbécil? Solo pon las malditas noticias». «Pues más te vale que valga la pena», dijo Donald. Eric escuchó a Donald forcejear con algo, y luego escuchó el televisor encenderse. Luego silencio. 5 minutos después,
Ambos hombres llamaban amigos y familiares en todo el país. Solo unos pocos sabían del discurso de Livingstone. La mayoría estaban dormidos y expresaron irritación por haber sido despertados. Esta irritación rápidamente dio paso a la incredulidad cuando escucharon lo que Eric y Donald tenían que decir. Se convirtió en indignación y miedo cuando pusieron las noticias y vieron repetidos discursos del coronel Livingstone. «Díselo a todos los que conoces», le dijo Donald a su amiga Barbara Thompson, una mujer con la que había salido hace unos años y con la que todavía era amiga. «Esto es una mierda importante. Voy a llamar a mamá», le dijo Barbara antes de colgar. Y así fue. En Othersville, Missouri, una pareja de mediana edad llamada Dave y Annette Murray estaban despiertos hasta tarde viendo Fox News cuando el presentador interrumpió con la historia del golpe de estado de Livingstone. «Me pregunto cómo esta reacción estará en Washington a todo esto», reflexionó uno de los presentadores. «No me sorprendería que esta administración lo acusara de traición», respondió su copresentador Robert Feldman. «¿De qué están hablando?», preguntó Annette. Bostezó. Era la 1:30 de la mañana, y acababan de terminar de ver una de las películas de Left Behind en DVD. «No lo sé», dijo Dave. «Para darles una idea de lo que se está reproduciendo ahora en CNN y en MSNBC, estamos transmitiendo un extracto de una cinta de nuestras afiliadas en Nashville, las cuales recogieron de la agencia de noticias no hace mucho», dijo el presentador. «Echen un vistazo». Se produjeron fragmentos del discurso de Livingstone. Dave Murray observó en silencio atónito. «Esto es terrible», terminó Annette por él. «¿Qué carajo? Escandaloso», terminó Annette su pensamiento de nuevo. Su tono había adquirido un matiz de ira. «¿Cómo puedo? No. Créanme que estoy escuchando esto», terminó Annette por él de nuevo. Ambos parecían enojados ahora. «¿Llamar a nuestro presidente fanático religioso? ¿Cómo se atreven esos...?» Estaba tan enojada que apenas podía hablar. «Paganos», terminó Dave por ella. Se levantó del sofá y tenía la cara roja. «¿Entonces eso es lo que somos?», preguntó Annette. «¿Fanáticos religiosos? Porque hacemos lo que dice el presidente y esperamos a que los científicos oficiales del gobierno hagan sus declaraciones sobre este huracán y estas supuestas criaturas». «Deberíamos haber sabido que algo malo estaba pasando, ¿no?», dijo Dave, con una mirada de disgusto. Cambió al canal Trinity Broadcasting. «De todos modos, nunca me gustó Fox News». Annette miró a su esposo con asombro. «¿Nunca te gustó Fox News? ¿A ti? ¿Cuándo sucedió esto?». Dave le subió el volumen a Pat Robertson. «Desde hace 3 minutos, cuando empezaron a transmitir esta basura de los medios liberales». En la base marina de Camp Pendleton en San Clemente, California, el primer oficial Lance Pierce estaba pasando el rato con sus amigos Steve Gerald y Henry Lee Wainwright en sus barracones, jugando a las cartas, bebiendo cerveza Lone Star y charlando. Pierce estaba en apuros con Gerald por $100 y Wainwright estaba en apuros por aproximadamente el doble cuando el soldado Jerry Perry interrumpió su habitación. Jerry pareció emocionado. «Pon las noticias». Jerry levantó la vista del juego. «Tiene una escalera en la mano». ¿Qué pasa?» Jerry corrió hacia el control remoto. En el televisor se reproducía un DVD de un programa en vivo de Motorhead que Henry había conseguido de una contrabandista en el mercado de pulgas del condado de Orange hace unas cuantas semanas. Cambió rápidamente a CNN. «Se van a cagar cuando vean esto», dijo Jerry. Estaba tan emocionado que se le quebró la voz. El resto de los chicos detuvieron el juego y se pusieron hacia la televisión. Afuera, otros soldados se agolparon en la habitación de Wainwright y Pierce. Uno de ellos, un hombre negro alto y desgarbado llamado Jamal, le dijo a otro hombre: «Esa es la mierda de la que estaba hablando, hombre». «Coronel Livingstone. Pido a todos los ciudadanos americanos, ya sean militares o civiles, que me apoyen y defiendan a esta nación de las fuerzas tanto internas como externas. Compañeros soldados, les pido que desobedezcan sus órdenes directas y hagan el trabajo para el que se alistaron. Proteger al país». Henry dijo: «¿Qué demonios está pasando? ¿Estamos bajo ataque o algo así?». Detrás de él podía oír a sus hermanos armando alboroto. A lo lejos podía oír al teniente Southard dando órdenes. «Información en CNN. Atención, información importante en CNN. Todos los soldados sintonicen CNN y esperen nuevas órdenes». «Carajo, ¿qué demonios está pasando?», dijo Steve. Uno de los soldados que había entrado en la habitación con el acceso inicial desde fuera dijo: «Han estado repitiendo esto en bucle durante los últimos 15 minutos. Lo van a volver a poner». «Ayúdenme a defender a nuestro país, defendiéndose ustedes mismos», continuaba Livingstone. Desde fuera el sonido de vehículos de armas que se ensamblaban de tropas que se reunían.
Henry sintió una oleada de adrenalina cuando esto sucedió. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Ni siquiera se parecía a la oleada de adrenalina que sintió en medio de los intensos combates de Fallujah, en el corazón de Irak el año pasado. Sea lo que sea esto, se dijo a sí mismo, esto es demasiado grande. Alguien cercano dijo, lo están repitiendo. Todas las miradas se volvieron hacia la pantalla del televisor. Henry vio a un hombre mayor vestido con el uniforme militar flanqueado por un hombre con bata blanca de laboratorio y una mujer con una camisa manchada y vaqueros. El hombre con uniforme militar comenzó su discurso de nuevo. Había silencio dentro y fuera del pasillo del cuartel de Henry Wainwright, mientras él y sus compañeros soldados recibían información del coronel Augustus Livingstone. Afuera se oían las órdenes dadas por lo que parecía ser el coronel Harrison. Subimos a las 2400 horas. Cuando el discurso del coronel Livingstone terminó de nuevo, el teniente Southard estaba fuera de su habitación. Reúnanse en el campo, soldados. ¡Muévanse! Y para Henry Wainwright, la guerra comenzó en ese preciso minuto. Una guerra que iba a decidir el futuro del planeta.